están? Les saluda su tía Jenny y hoy quiero compartir la palabra de Dios con ustedes. Antes de comenzar, quiero que leamos un pasaje de la Biblia. Recuerden que es muy importante que siempre que estemos en la escuelita tengamos nuestras Biblias al alcance. Si todavía no la tienen al alcance, corran a buscarla, y mientras tanto los que sí la tienen, vamos a buscar en el libro de Hebreos, el capítulo 10, el versículo 17. Es un pasaje de la Biblia que muchos conocemos, pero hoy en día quiero mostrarles cómo Dios trabajó en mi vida a través de este versículo y en un testimonio que Él me regaló cuando yo era más pequeñita, así como están ustedes ahora. Vamos a leer el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 17, y dice así: añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Vamos a leer nada más ese versículo. Esta historia que les voy a contar es un testimonio que Dios me permitió cuando yo era muy pequeñita. Pero como no me puedo devolver en el tiempo para poder grabar este testimonio, entonces hemos preparado una obra de teatro para que ustedes puedan entender qué fue lo que yo aprendí una vez que quería comer una barrita de Halls y un paquete de pingüinos. Entonces, quiero que pongan mucha atención a este testimonio y después les voy a explicar qué fue lo que yo aprendí. Vamos a verlo. Ay, sí es cierto que tengo que mandar a traer eso. ¡Jenny! Dígame, mamá. Hágame un favor. Sí. Vaya a la pulpería y me trae un paquete de café y un paquete de galletas. ¿Y la plata? No tengo plata. No, dígale a don Víctor que lo apunte en la libreta, que después se le paga. Hola, don Víctor. Bien, ¿usted me regala un paquete de café y de galletas, por favor? Gracias. Dice mi mamá que lo apunte en la libreta. Sí, ahora lo apunto. Qué rico llevar algo de comer al colegio. Y si paso a la pulpería y le digo a don Víctor que me dé algo y lo apunte en la libreta, así como dijo mi mamá. Sí lo voy a hacer. Hola, don Víctor. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿usted me regala unos pingüinitos y una barrita de Halls, por favor? Ya, eso. Gracias, ¿lo apunta en la libreta? Sí, ahora yo lo apunto. Así todos los días comencé saliendo de mi casa, me dirigía hacia la pulpería, compraba el paquetito de pingüinos y la barrita de Halls y me iba al colegio. Todos los días comenzó esta rutina. Un día iba, le pedía un pingüino y una barrita de Halls. ¿Me regala una barrita de Halls y unos pingüinitos, por favor? Sí, claro, aquí tiene. Gracias, ¿los apunta en la libreta? Sí, está bien. Y al otro día hacía lo mismo. Hola, don Víctor, ¿me da unas barritas de Halls y unos pingüinitos, por favor? Sí, claro, aquí tiene. Gracias. Así hasta que don Víctor me dijo que ya no me podía dar fiado porque la cuenta era muy grande y como yo no podía pagar tenía mucha vergüenza, y entonces ahora daba el camino más largo para no tener que pasar por la pulpería, y así me iba hasta el colegio. Uy, no, qué vergüenza. Aquí tiene don Víctor. Venga. ¿Por qué usted no ha vuelto a la pulpería? ¿Qué pasa? Ay, don Víctor, qué vergüenza, pero es que no tenía para pagarle todo lo que le pedí. No, hombre, si usted no me tenía que pagar nada. Ya su papá había llegado y había pagado. Hola, Marquitos, ¿cómo está? Sí, don Víctor, ¿todo bien? Por allá. ¿Planes? Aquí quería decirle que su hija ha estado pasando a la pulpería y me dice que le dé fiado y que le apunte en la tarjeta y que después su papá va a pagar. No sé, pues quería decirle a ver si le seguía dando fiado o qué. ¿En serio? ¿Y desde cuándo hace eso? Hace como 2 días atrás. ¿Y cuánto le debe? Pero pues, aquí anda la tarjeta. Vea. Bastante ya. Sí, por eso le decía si le seguía dando o qué. Sí, es bastante. No es por cáncer, ¿no? Sí. No sé, ya lo pago.
Ok, entonces ahí nomás me hace la... Sí, está bien. Ahí. Ahí yo le... Gracias. Por ahí, momento. Esté tranquila, no, cuando llegue a la pulpería ahí como normal y ya. Usted no tenía que pagar nada, llega normal. Ok, gracias. Bueno. Niños, esa fue la historia que les quería contar. ¿La pudieron entender? Sí, antes que todo vamos a darle un fuerte aplauso a todos los actores y todas las actrices que participaron para poderles contar este testimonio. Si no entendieron, les cuento rápidamente. Cuando yo era más pequeña, una vez mi mamá me mandó a la pulpería y ella, como no tenía dinero, me dijo que le apuntara en la libreta. Entonces yo fui y así lo hice. Cuando los padres nos mandan algo, nosotros tenemos que hacerlo. Entonces, al día siguiente que yo iba para el colegio, se me ocurrió que tal vez, como yo quería comerme algo, si yo le pedía al señor de la pulpería que me diera algo y lo apuntara en la libreta, tal vez él me lo iba a dar. Y así fue, así hice y sí me lo dio. ¿Qué pasó? Que yo quise hacerlo todos los días. Entonces yo todos los días iba a donde él y compraba una barrita de Halls y un paquetito de pingüinos. Pero un día él me dijo que ya no me podía dar más, porque ya la deuda se había hecho muy grande y que yo tenía que pagar. Me dio mucha vergüenza, porque yo no tenía ni un solo colón. Y como no podía pagarle, entonces le dije, ay, disculpe, ahora no puedo. Y no volví a pasar más por esa pulpería. Me iba, en lugar de tomar el camino corto para ir al colegio, tomaba el camino más largo. Pero un día, mientras yo iba caminando, él me encontró, me saludó y me dijo, hey, ¿por qué no ha vuelto a la pulpería? Y yo tenía tanta vergüenza. Yo le dije, uy, discúlpeme, perdóneme, es que yo no tengo dinero para pagar la deuda que yo le tengo con usted. Y él me dijo, ¿cuál deuda? Entonces yo me quedé extrañada y le dije, la de la barrita de Halls y el paquetito de pingüinos que yo sacaba todos los días. Él me dijo, no, esa deuda ya no existe. Esa deuda es su papá. Hace tiempo que la pagó. Ya usted no es deudora conmigo. Y yo le dije, ¿en serio? ¿Desde cuándo? Y él me dijo, hace tiempo. Resulta que mi papá había pagado la deuda que yo tenía, pero yo no lo sabía. Por eso yo pensaba que todavía era deudora. ¿Pero era deudora o no? A ver, no los escucho. Desde que mi papá pagó la cuenta de la pulpería, ¿yo era deudora o no era deudora? Desde que mi papá pagó, yo ya no debía nada. Pero en mi cabeza estaba pensando que sí debía. Pero ¿cuál era la verdad? La verdad es que yo ya no tenía ninguna deuda. ¿Qué es lo que pasa y por qué les quería contar esta palabra? La palabra de Dios dice que el Señor ya no se acuerda de nuestros pecados ni de nuestras transgresiones. ¿Por qué? ¿Por qué Él ya no se acuerda? ¿Por qué el dueño de la pulpería ya no se acordaba de mi deuda? ¿Por qué Dios ya no se acuerda de nuestros pecados y transgresiones? Les voy a decir cuál es la verdad. La verdad es que alguien ya pagó la deuda que nosotros teníamos por el pecado. Alguien ya vino y pagó esa deuda. ¿Quién fue? ¿Quién me puede decir entre ustedes quién fue el que pagó esa deuda del pecado? Creo que la mayoría de ustedes ya lo saben. Jesús vino a la tierra y cuando murió en la cruz, con su sangre, Él limpió y pagó todo el pecado que nosotros teníamos. Entonces, ¿nosotros somos deudores por el pecado? No. Desde que Jesucristo pagó en la cruz por esos pecados, nosotros ya no debemos más. Nosotros ya no tenemos deuda por el pecado, nosotros ya no tenemos pecados. Él vino a morir por mí y solo por mí. No, Él vino a morir por todos ustedes que están detrás de esas pantallas escuchando. También vino a morir por todos ustedes. Entonces, Él hace más de 2000 años vino a la tierra y murió en la cruz.
y desde ese entonces limpió nuestros pecados. Pero nosotros, ¿cuándo nos dimos cuenta? Cuando escuchamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que Él y su sacrificio nos hicieron limpios de todo pecado. A veces nosotros pensamos que las cosas no son así, pero la realidad es que cuando Dios vio que nosotros teníamos pecado y que por ese pecado íbamos a ir al infierno, entonces Dios envió a su Hijo Jesucristo para que Él tomara nuestro lugar en la paga del pecado. Y Jesucristo vino a la tierra y Él murió, y con la muerte de la cruz, Él nos limpió. Esa es la verdad. La verdad es que cuando Él nos limpió, ya nosotros no tenemos más pecado en nuestro corazón. Porque Él vino para limpiarnos y Él vino para lavarnos. Entonces, por medio de ese trabajo de Jesús, Dios ya no se acuerda ni de nuestros pecados ni de nuestras transgresiones. Entonces nosotros podemos ir con toda tranquilidad al reino de los cielos. Todo el que cree en la palabra de Dios y cree en el sacrificio de Jesucristo puede entrar con tranquilidad en el reino de los cielos. Entonces, desde que yo me enteré que yo ya no tenía más deuda en la pulpería, yo podía visitar la pulpería con mucha tranquilidad. Entonces, entre ustedes, pónganse a pensar un poquito. ¿Jesucristo vino a morir por ustedes también? ¿O no? ¿Solo por mí? Jesucristo vino a morir por todo el mundo. Dice la Biblia: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De todos nosotros Él vino a quitar el pecado. Por eso es que Jesús dice en Hebreos, donde nosotros leímos hoy, dice y añade: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. No deben olvidar nunca esa palabra, porque Dios no se acuerda más de nuestros pecados y transgresiones por el trabajo que Jesucristo vino a hacer cuando murió en la cruz. Al igual como yo me di cuenta que ya no era más deudora en la pulpería, de la misma manera la palabra me enseña que yo ya no soy deudora por el pecado. ¿Solo yo? No. Todos ustedes también están incluidos en esa palabra. El Señor no se acuerda de sus pecados. Espero que no olviden nunca esa palabra, que siempre la estén recordando y repasando, y que también constantemente ustedes se conecten a nuestra escuelita, porque siempre queremos compartir la palabra de Dios con ustedes. Siempre queremos compartir las buenas nuevas, porque la palabra siempre nos da esperanza. Espero poderlos ver siempre conectados y disfrutando de nuestros programas. Nos vemos la próxima.